Buenos días, ya vamos a empezar con la asesoría del día de hoy. Vamos a ver parkinsonismo, así que vamos a empezar. Cualquier duda, consulta normal puede activar su audio o prender o hacer la manita. En cuanto al parkinsonismo, vamos a ver que es un síndrome neurológico caracterizado por la presencia de al menos dos de los siguientes síntomas cardinales. Estos síntomas pueden ser la bradicinesia, que viene a ser el lentecimiento de los movimientos, la rigidez y el temblor en reposo. Ahora, en la clínica, ¿cómo va a estar conformado estos síntomas? Básicamente por los que acabamos de mencionar, los voy a volver a colocar acá. Temblor en reposo, rigidez en rueda dentada y la bradicinesia. Es decir, disminuir, ¿no? La disminución de los movimientos. Lentitud. Ahora vamos a ver su fisiopatología. Acá va a estar dado principalmente por una disminución de las hormonas dopaminérgicas, es decir, se va a perder la tinción negra y va a haber un aumento de la alfa-sinucleína. Es decir, en neuronas colinérgicas y monoaminérgicas en las regiones del sistema olfatorio, corteza límbica y la corteza neocortical. Va a haber también una disfunción mitocondrial y pueden haber un déficit de la homeostasis del calcio. Todas estas vías, en lo que en conclusión nos va a llevar a una activación de una vía denominada de las caspasas, y eso va a conllevar a la muerte de las hormonas dopaminérgicas, resultando en el cuadro clínico, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede explicar? A ver, ¿cómo explicar la bradicinesia? Esta se va a ver por una disminución en la vía directa, es decir, se va a inhibir el movimiento, conllevando a bradicinesia. Ahora vamos a tener algunos criterios de soporte y algunos signos no motores. En cuanto a los signos no motores, vamos a ver que también puede haber deterioro cognitivo, disfunción autonómica, es decir, hipotensión ortostática, hipotensión ortostática, tenemos disfunción urogenital y constipación o hiperiosis. También tenemos lo que vendría a ser el desorden del sueño. Tenemos la depresión, ansiedad, psicosis, apatía. Pero como dice, estos son síntomas no motores. Los síntomas cardinales, los principales que les pueden hacer sospechar de parkinsonismo son estos tres.
temblor en reposo, rigidez en rueda dentada y bradicinesia. Ahora, nuestros criterios de soporte, se le da levodopa y se ve la mejoría de los síntomas. Entonces, tenemos presencia de discinesia inducida por levodopa y tenemos que también puede haber presencia de pérdida olfatoria o derivación simpática por medio de la cintigrafía. Pero principalmente la prueba terapéutica, ¿no? Se le da levodopa y se ve la mejoría de los síntomas. Ahora vamos a ver algunos criterios de exclusión. Son algunas patologías que tienen algo que les va a permitir diferenciarlos del parkinsonismo. Tienen algunas similitudes, pero también vamos a ver algo que nos va a permitir diferenciar. Tenemos por ejemplo, parálisis supranuclear progresiva. Acá, eso puede ser un paciente con parkinsonismo, pero que además tiene lo siguiente: más caídas tempranas y parálisis de la mirada vertical. Eso es clave. Si por ahí a un caso les mencionan caídas tempranas más parálisis de la mirada vertical, ustedes piensan en parálisis supranuclear progresiva. Luego tenemos otros síntomas. Ya, bueno, y ahorita vamos a ver los demás. Acá tenemos, por ejemplo, atrofia multisistémica. En atrofia multisistémica vamos a ver un paciente con anormalidades cerebrales. Es decir, puede pensarse en un parkinsonismo, pero no, un paciente, se piensa en otro parkinsonismo que dentro de estos puede ser la atrofia multisistémica. Y acá se puede ver en la resonancia magnética, ¿no? Resonancia magnética les va a dar el signo de la cruz. Entonces, si ustedes les mencionan el caso clínico que en la resonancia magnética y el signo de la cruz, pensamos en atrofia multisistémica, que es algo parecido al parkinsonismo, pero acá sí va a haber anormalidades a nivel cerebral. Y en la parálisis supranuclear progresiva dijimos la parálisis de la mirada vertical. Ahora en la demencia por cuerpos de Lewy. Acá el paciente con parkinsonismo va a tener, como dice demencia, va a tener alucinaciones. Alucinaciones visuales o demencia temprana. Entonces, si hacemos un paciente con alucinaciones, principalmente esto, piensa en demencia por cuerpos de Lewy. Tenemos otro tipo de demencia frontotemporal temprana. Aquí hay una alteración en la conducta, el comportamiento. Entonces, si el paciente tiene un cuadro más que todo, hay una alteración en la conducta del comportamiento, orienta a una demencia frontotemporal temprana. Mientras que si les dice que son alucinaciones, demencia por cuerpos de Lewy. Si les dice que hay una anormalidad cerebral en la resonancia magnética encontrada en el signo de la cruz, piensan en atrofia multisistémica. Y si hay una parálisis de la mirada vertical, parálisis supranuclear progresiva. Ahora, si tenemos pérdida sensorial, como la grafiestesia o la esterognosia, vamos a sospechar a una degeneración córtico-basal. Pero principalmente estos de acá me importan porque estos son los que pueden preguntar más frecuentemente. Ya saben, uno es la parálisis
el otro, el signo de la cruz, se ve una alteración a nivel de resonancia, el otro cursa más con alucinaciones y el otro con alteración del comportamiento. Y también vamos a tener algunas banderas rojas. Vamos a poner acá que es una enfermedad que progresa rápidamente y deje postrado. O sea, dice banderas rojas porque qué es lo que nos aleja más o menos a pensar del Parkinson? El Parkinson es una enfermedad que es de tiempo prolongado. Entonces, si es una enfermedad que empieza rápidamente, progresa rápidamente y deja postrado, no es algo típico del Parkinson, ¿no? Porque el Parkinson es más degenerativo y progresivo. Nos aleja del diagnóstico. A ver, degenerativo, progresivo. ¿Qué otra? Que los síntomas no motores, los síntomas motores no progresen, ¿no? Porque hemos visto que en Parkinson lo principal son los síntomas motores que van a ir progresando, sobre todo los tres, ¿no? La rigidez en rueda dentada, el temblor en reposo y la bradicinesia. Luego podemos ver que haya disfonía, disartia temprana, porque si hay eso, es más probable pensar en una disfunción vulvar temprana que en un parkinsonismo. Por ejemplo, si hay ortostatismo, hipertensión ortostática, retención urinaria, incontinencia urinaria, se puede pensar más en una atrofia multisistémica. Ahora vamos a ver la parte de la genética. En la genética tenemos principalmente dos genes, el PARC1 y el PARC2. En cuanto al PARC1, es una herencia autosómica dominante de la alfa-sinucleína, mientras que el PARC2 es una herencia autosómica recesiva de la parquina. Esto causa las distonías en las extremidades inferiores. Ahora, ¿qué podemos ver a nivel de líquidos cefalorraquídeo y a nivel de plasma? A nivel de LCR podemos dosar la alfa-sinucleína. Y a nivel de plasma, los niveles de la polipoproteína A1. Esto tiene mayor relación con mayor grado de severidad de los síntomas motores. Ahora el tratamiento. Tenemos mayormente tres líneas de tratamiento: los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de la MAO y los inhibidores del COM. En cuanto a agonistas dopaminérgicos, tenemos la monoterapia. Tenemos el principal, pramipexol, que es un Nuergot. Tenemos el Rotigon, este acá, Rotigotine, que también es un Nuergot. Y tenemos la carbergolina, que este sí es un Ergot. De los inhibidores y el fármaco de elección que tenemos de los agonistas dopaminérgicos, tenemos a la levodopa, que también era usado como una prueba terapéutica, ¿no? Como dijimos al inicio, para ver si hay mejoría de los síntomas luego de la administración. Levodopa es el fármaco de elección para el paciente. Puede ser de liberación rápida y también hay de liberación prolongada. Luego tenemos al inhibidores de la MAO, dentro de estos tenemos al relegiline y tenemos a la razagilina. Y a los inhibidores de la CON lo voy a mostrar más adelante. No es muy usado, pero
menciono que sí hay algunos fármacos que pueden ser de principal elección recordar esto de acá. Tenemos terapia para diferentes síntomas. Si hay síntomas motores, si hay disquinesia, si hay depresión. Si bien es largo, pero vamos a tratar de mencionar un fármaco más o menos específico para cada cosa. Y eso les va, por ejemplo, si le dicen paciente con depresión, también tiene parkinsonismo, ¿qué fármaco le darían? Entonces, ahí es donde vamos a ser más puntual. Bueno, entonces, terapia para los síntomas motores, tenemos a la ribastigmina. Entonces, acá es eficaz para prevenir caídas, ¿no? Para las caídas y el balance, ayuda a eso. Entonces, ya, terapia para síntomas motores, acuérdense de ribastigmina. Para disquinesias tenemos algunos medicamentos que previenen o retrasan la aparición de fluctuaciones motoras o disquinesias. Acá tenemos tres, ¿no? Tenemos al pramipexol como agonista dopaminérgico. También tenemos al propirinole y tenemos a la cabergolina como también agonista dopaminérgico, pero este que es. Ahora, en cuanto, bueno, las fluctuaciones motoras, también pueden estar el plamipexol, la ropinirole y la levodopa. Ahora vamos a ver en cuanto para la depresión. En cuanto a las disquinesias, acá también me gustaría aumentar. Acá podríamos darle también la amantadina y la clozapina. En cuanto a la depresión, acá sí son menos fármacos. Acá de elección tendríamos el pramipexol o la venlafaxina. Pero de elección de primera opción el pramipexol. Acá me faltó colocarles para la apatía. Para la apatía tenemos a la rivastigmina. En el caso de la demencia o déficit cognitivo también vamos a dar rivastigmina. Para la psicosis tenemos la clozapina y también está la pimaserina, pero de elección clozapina. Esta prefiero que recuerden. Para la disfunción sexual, el sildenafilo. Si hay trastornos del sueño, a ver, vamos a poner por acá, alteración del sueño, la rotigotina. En el caso de hipotensión ortostática, droxidopa. Y para la fatiga, la razagilina. No es necesario acordarse cuál es el mecanismo específico de cada fármaco, pero al menos sí recordar algunos de cuáles, por ejemplo, si les menciona síntomas motores, rivastigmina. Y hay varios con rivastigmina, ahí también le pueden agregar en que se utiliza en la apatía y en la demencia. En las disquinesias que mencionamos también puede estar el pramipexol y también la mantamina y la clozapina. Para la depresión también tenemos el pramipexol o la venlafaxina. Para la psicosis, la clozapina, la disfunción sexual, el sildenafilo. Para la hipotensión ortostática, el droxidopa. Y para la fatiga, la razagilina. Complicaciones motoras de la levodopa, que a pesar de ser un fármaco de elección, puede ser que haya fluctuaciones motoras también, que puede ser una variedad en cuanto a la respuesta a cada dosis que se le dé de levodopa. Y en cuanto a las disquinesias, que pueden ser los más comunes, es decir, estos movimientos involuntarios que pueden ser generados por la levodopa. Esas serían las principales complicaciones. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Bueno, igual hacerles un repaso antes de pasar a las preguntas. De acá me parece lo más importante recordar es la clínica, sobre todo temblor en reposo. Recuerden que el parkinsonismo se presenta más en adultos mayores, no es algo típico de jóvenes, que es de evolución, es progresiva.
no es súbito. Y los síntomas, ¿no? Temblor en reposo, rigidez en rueda dentada, bradicinesia. Hay un déficit de hormonas dopaminérgicas, es por eso que el tratamiento es más que todo con agonistas dopaminérgicos. Y, y bueno, también hay un aumento en la fisiopatología de la alfa-sinucleína, ¿no? La cual se le va a poder dosar también. De acá quisiera estos criterios de exclusión, si hay parálisis de la mirada vertical, parálisis supranuclear progresiva, si hay el signo de la cruz, atrofia multisistémica, si hay demencia de alucinaciones, pensar en demencia de cuerpos de Lewy, si hay alteraciones de la conducta, pensar en demencia frontotemporal. De acá, bueno, la herencia par uno autosómica dominante, alteración en alfa-sinucleína, y la 2 par 2 en autosómica recesiva por una alteración en la parquina. La alfa-sinucleína se puede encontrar en el LSR y en el plasma la alteración, dosar la apolipoproteína A1. Y acá están, ¿no? Más o menos, si hay síntomas motores, ribastimina, apatía ribastimina, demencia ribastimina. Para disquinesias, el pramipexol o la amantamina. Para depresión, el pramipexol o la faxina. Para psicosis, la clozapina. Para disfunción sexual, el sildenafilo. Para la hipotensión ortostática, el hidroxidopa. Y para la fatiga, la rosagilina. Entonces, hallazgo anatomopatológico característico de la enfermedad de Parkinson serían los cuerpos de Lewy. El Parkinson está caracterizado por la acumulación que vimos de la alfa-sinucleína, formando los cuerpos de Lewy, neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. El signo motor cardinal más útil para confirmar clínicamente el parkinsonismo es la bradicinesia, ¿no? Sí hay algunos otros síntomas que pueden ser incluso no motores, pero uno de los tres principales que vimos era la bradicinesia, el temblor, pero en reposo, no en acción. Y principalmente eso, ¿no? Bradicinesia, temblor en reposo y como vimos acá, la rigidez en rueda dentada. Ya. ¿Cuál de los siguientes es un criterio absoluto de exclusión para la enfermedad de Parkinson según el MDS? A ver, temblor en reposo sí es, así que esto no es un criterio de exclusión. Respuesta, respuesta en la levodopa, sí es, ¿no? Porque sí responde a la levodopa, es un criterio, pero no de exclusión, sino que es algo que les confirma. Hiposmia, bueno, sí puede haber, pero claro, parálisis supranuclear de la mirada, eso ya es, no nos indica más que todo Parkinson, ¿no? Sino nos indicaría parálisis supranuclear, nos indica parálisis supranuclear vertical. Fármaco de elección, el Parkinson con buena funcionalidad y síntomas moderados, el pramipexol. Carbamazepina es un anticonvulsivante, aloperidol no se utiliza en este caso, ni el diazepam, y tampoco lo hemos mencionado durante la clase. ¿Cuál de los siguientes no pertenece al grupo de los agonistas no ergot? Tenemos el pramipexol. ¿Cuál de los siguientes pertenece a los ergot, no ergot? Porque la carbergolina sí era un ergot. Entonces el pramipexol era sí es un agonista dopaminérgico, pero es no ergot. Y esa sería la bibliografía. Bueno, acá también me hubiera gustado añadir algunas preguntas, como era sobre todo para que diferencien esto, pero que igual ya lo acabamos de mencionar, ¿no? Ya saben, alucinaciones, piensen en demencia, alteración de la conducta, más que todo pensar en demencia frontotemporal, si hay parálisis de la mirada, pensar en parálisis supranuclear progresiva. Esto forman criterios de exclusión, lo que vimos en la pregunta. Muy bien, ahora voy a compartir el quizzes.
Un ratito. Y ahí lo estoy compartiendo por el chat. Mm, vamos a ver unos minutos. En un minuto empezamos. Ya vamos a empezar.
En mis citaciones vamos a revisar las preguntas. El tratamiento de primera línea para las disquinesias inducidas por el levodopa es la mantamina. Muy bien, dijimos que esto también es un fármaco que se puede utilizar dentro de las disquinesias, se puede utilizar levodopa. Pero si hay una mala respuesta o si genera esto disquinesias, entonces otra línea de tratamiento es la mantamina. ¿Cuál de los siguientes no es un signo motor típico de la enfermedad de Parkinson? Hiposmia puede haber, constipación puede haber, pero alucinaciones visuales tempranas no, ¿verdad? Eh, el Parkinson no tiene síntomas, no suele caracterizarse por tener síntomas tempranos, sino es algo de curso más prolongado y progresivo. Y las alucinaciones visuales más hacen pensar en una enfermedad por cuerpos de Lewy. Hombre de 67 años con temblor en reposo, bradicinesia y rigidez. Tras iniciar levodopa, presenta mejoría. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad de Parkinson, ¿no? Porque eso se caracterizaba que una de las cosas clave, uno de los criterios de soporte era que al dar el tratamiento de levodopa mejoraban los síntomas. La atrofia multisistémica no genera eso, ¿verdad? Y aparte acá nos dirían más o menos en resonancia magnética el signo de la cruz. En el caso de la parálisis supranuclear progresiva, no nos dicen que hay una parálisis de la mirada vertical. Y aparte que temblor en reposo, bradicinesia y rigidez son síntomas típicos de enfermedad de Parkinson. Justo ahora, ahora sí vemos, ¿no? Por ejemplo, parkinsonismo, disfunción, disautonomía, hipotensión ortostática, mala respuesta del levodopa, y la resonancia muestra el signo de la cruz. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dijimos que eso nos indicaba la atrofia multisistémica. Si nos decía que había alucinaciones, pensamos en demencia por cuerpos de Lewy. Si nos decía lo de la parálisis de la mirada vertical, pensamos en parálisis supranuclear progresiva. Y se nos daba la tríada que ya vimos, rigidez en rueda dentada, temblor en reposo, la disquinesia, la disminución de los movimientos, discinesia, pensamos en enfermedad de Parkinson. Paciente con parkinsonismo que presenta caídas repetidas y parálisis de la mirada vertical desde el inicio. Acá nos dan parálisis supranuclear progresiva. Muy bien. Hombre con enfermedad de Parkinson de 6 años de evolución. En los controles se observan fluctuaciones motoras y periodos de on-off. ¿Qué ajuste terapéutico es apropiado? Acá, cuando tenemos las fluctuaciones motoras, esto se puede manejar con estrategias que prolonguen el efecto de la levodopa, como podría ser inhibidores de la COM, como el entecampone o el tolcapone. O en el caso de puede ser levodopa de liberación prolongada o agonistas dopaminérgicos, pero en esta situación se le puede dar el entecapone. Paciente con Parkinson tratado con levodopa desarrolla movimientos involuntarios coléricos. ¿Cuál es el fármaco indicado? La mantina. Paciente de 58 años consulta por bradicinesia, temblor en reposo, además refiere hiposmia de hace años. En la neuroimagen muestra una disminución de la captación dopaminérgica presináptica. Esto es compatible con enfermedad de Parkinson, ¿no? Vemos acá, disinesia, temblor en reposo, hiposmia, que es un síntoma no motor, y vimos que en el Parkinson hay una disminución de las hormonas dopaminérgicas. Así que, paciente con Parkinson presenta depresión marcada. ¿Cuál es el fármaco de elección? Vimos que el pramipexol era de elección en caso de depresión. Paciente tratado con pramipexol acude a consulta porque presenta conductas impulsivas, gastos, juego patológico. ¿Cuál es la mejor conducta? Cambiar al levodopa. Aumentar de dosis, no. Agregar entecapone, no. Suspender levodopa inmediatamente. Que si ya le estamos dando pramipexol.
Bueno, eso sería todo en cuanto a las preguntas. Muy bien. Y voy a pasar a compartir el forms del post-it. El post-it y el pretest para que esté lleno. Dame dame unos minutos, por favor. Disculpen, chicos, que hay algunos problemas con el, el post-it. Ahorita les envío.
Listo, chicos. Ahora sí, se arregló. Ya lo acabo de mandar al chat. Me confirman si se ve. Vayan llenando. 10 minutos voy a dar para que puedan completar su poste. Gracias por confirmarme. Necesito ver que me llegue el post así que un ratito vamos a esperar. Me llega la confirmación y ya te pueden retirar. Cinco minutos más y cierro el post.
Listo, ya me llegó la respuesta. Entonces vamos a verificar. Bueno, esto como ya habíamos visto, tratamiento de primera línea de las disquinesias inducidas por la bodopa, la metamidina. ¿Cuál de los siguientes no es un signo motor típico de la enfermedad de Parkinson? Las alteraciones visuales tempranas, porque el Parkinson tiene alteraciones más tardías y las alucinaciones visuales recuerden más con relacionado en la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces hay una triada en el Parkinson, podría decirse que es temblor en reposo, prediscinesia y rigidez en rueda dentada. Estos tres les van a indicar más probablemente el Parkinson, ¿no? Y hay una prueba, podría decirse prueba terapéutica, que luego de darle levodopa van a mejorar, van a ver una mejoría. Eso les va a indicar la enfermedad del Parkinson. Y bueno, también dijimos que había otros signos, otras como formas de diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, si en la resonancia magnética veían el signo de la cruz eso, y que veíamos disautonomía, hipotensión ortostática, eso les podría indicar una atrofia multisistémica. Hay más que todo lesiones a nivel cerebral. Demencia por cuadros de Lewy, ya se saben, alucinaciones. Bueno, la siguiente pregunta justo ahorita vamos a ver esto de acá. Paciente con parkinsonismo que presenta caídas repetidas y parálisis de la mirada vertical desde el inicio. Esto de acá, parálisis de la mirada vertical desde el inicio, les tiene que orientar a parálisis supranuclear progresiva. Muy bien, perfecto. Qué bueno que todo. ¿Tienen alguna pregunta o consulta? A ver, los leo en el chat. O si no, me confirman con un corazoncito o con un likecito. Está claro. Sí, perfecto, entonces, muchas gracias. Qué bueno que todo haya quedado claro. Ahorita les comparto el material. Ya lo pueden, la grabación también está quedando acá en el Teams y también la voy a subir va a estar subido en YouTube para que también la puedan revisar. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias a ti.